patología gonadal, una sesión teórica. Es importante este tema en la formación de pregrado para poder definir en realidad cuándo es importante hacer una evaluación del eje gonadal y cuándo referir oportunamente como médico general, ¿no? Ya en la especialidad hay aspectos específicos en cuanto a diagnóstico y tratamiento que también lo abordaremos para que tengan ustedes una visión completa, ¿no? Del punto de vista también de la especialidad dentro del área de medicina interna. Para ello, vamos a dividir esta sesión teórica en dos partes. Una que corresponde a patología gonadal o hipogonadismo, fundamentalmente masculino y femenino. Empezaremos primero con la parte de hipogonadismo femenino, como patología más frecuente y que es parte de su sílabus. Pues para empezar, les muestro esta imagen. Ustedes pueden ir pensando en algún diagnóstico presuntivo, ¿no? En función a esta foto, ¿no? ¿Alguien podría decirme, esta paciente, qué diagnóstico presuntivo tendría en función de sus estigmas y hallazgos clínicos? Síndrome de Turner, doctor. Muy bien, síndrome de Turner, nos hubiera dicho su compañero, ¿no? Efectivamente, es una paciente que podemos visualizar que tiene un cuello alado. Vamos a poner acá el puntero. Tiene un cuello alado, tiene fundamentalmente una talla baja. Podemos encontrar también pterigium coli. Podemos encontrar un hipertelorismo, un aumento de la distancia entre las bocines del botón mamario, también hay una obesidad central, ¿verdad? Ahora, eso es lo clásico, ¿no? Porque hay ciertas variaciones o variedades citogenéticas en el síndrome de Turner. Por ejemplo, es una aplicación que hicimos hace algunos años en un congreso nacional. Funciona una paciente con un mosaicismo, ¿no? Cuya expresión clínica del Turner no era florido, sino estaba relacionada con la presentación de un hipogonadismo ya tardío, como parte incluso de una amenorrea secundaria, y esta paciente tenía sobre todo problemas de fertilidad, que fue su principal motivo de consulta inicialmente. Además, luego se agregaron otras manifestaciones clínicas como hipotiroidismo autoinmune y además una mayor severidad en cuanto a sintomatología en el tiempo del hipogonadismo. Y se confirmó su diagnóstico como una variedad citogenética, ¿no? Muchas veces es importante tener en cuenta lo más frecuente, lo más evidente, pero también no dejar de tener en cuenta que pueden haber variaciones, ¿no? Entonces nosotros tratamos personas, no todas las personas tienen las mismas características y hay especificidades que siempre nos deben llevar a ahondar nuestros estudios. Bueno, en la agenda de esta primera sección vamos a hablar sobre la fisiología, repasar conceptos básicos. Les sugiero que profundicen en ellos si no están muy seguros en esos temas, porque es fundamental para comprender la fisiopatología. Con la fisiología podemos comprender la fisiopatología. También luego hablaremos sobre las causas de hipogonadismo primario y secundario y la evaluación clínica y el enfoque diagnóstico y de tratamiento. Para recordar que hay una diferenciación en cuanto a la expresión de las gónadas, si estas son testículos ovarios. Todo parte de la aparición de la cresta orogenital alrededor de la cuarta semana. Luego en la sexta semana podemos evidenciar migración de las células germinales hasta que en presencia del gen SRY, estas se van a poder diferenciar, ya sea en testículos está presente este gen SRY, ¿no? Que va a estar dado por la presencia del cromosoma y además, si es que este está ausente, se va a diferenciar estas en la presencia de un ovario, ¿no? Además que en la formación del ovario van a intervenir otros factores de transcripción como el DAX1, por ejemplo, ¿no? Ahora, si se da lugar a la formación de los ovarios, vamos a ver que dentro de ellas vamos a encontrar las ovogonias, que se van a dividir por mitosis y luego van a entrar en la primera fase de la división meiótica y en esa se van a detener en la fase o estadio de diploteno, ¿no? Podemos establecer algunos hitos en el desarrollo embrionario. Alrededor de las 10 a 12 semanas, estas ovogonias que les mencionaba se quedan en estadio de diploteno y esto va a dar lugar luego a los ovocitos primarios.
Alrededor de 16 semanas podemos identificar las folículas primordiales y alrededor de las 20 semanas podemos identificar 6 a 7 millones de células terminales. De estas, aproximadamente dos tercios van a dar lugar a ovocitos primarios, fundamentalmente, y el resto va a ser las ovogones. Al nacimiento, estas ovogonias van a entrar en una atresia y podemos identificar en la pubertad aproximadamente 300.000 a 400.000 células terminales, que son las que van a ir liberando la mujer durante su vida reproductiva. También tener en cuenta que hay un desarrollo del aparato reproductor femenino, recordar que hay un conducto importante que es el parameso néfrico, ¿no? Y si en el desarrollo encontramos que hay una ausencia de factor antimülleriano, este conducto paramesonéfrico se va a diferenciar en el tronco uterino, en el cuello uterino y en el tercio superior de la vagina. También es importante desde el punto de vista de la fisiología recordar que el eje hipotálamo gonadal está comandado por el hipotálamo, por la secreción de la GnRH, que es un decapéptido que se va a secretar en forma pulsátil, ¿no? Y recordar que esta secreción pulsátil, cuando es muy frecuente, va a dar lugar a liberación de la hormona luteinizante, y cuando los pulsos son lentos, más bien va a dar lugar a la secreción de la hormona FSH o folículo estimulante. Esta secreción que les he dicho del hipotálamo es pulsátil coordinada en un ritmo de 90 a 120 por minuto. Ahora, hay hormonas que van a regular estos procesos, ¿no? En el ovario se produce fundamentalmente el estradiol, pero vamos a ver que esta puede estar regulada por la hormona inhibina, ¿no? Y la progesterona, ¿no? La inhibina el nombre lo dice, va a tener una acción inhibitoria sobre las gonadotrofinas. Ahora, hay cierta homología o semejanza entre las gonadotrofinas y otras hormonas que se producen a nivel de la hipófisis, ¿no? Así como está la LH-FSH, tenemos TSH, por ejemplo, ¿no? Que comparte la subunidad alfa, ¿no? La subunidad alfa es común a la TSH, LH y FSH, pero lo que va a dar la especificidad a estas hormonas hipofisiarias es la subunidad beta. Los recalco, ¿no? La secreción pulsátil, que es muy importante recordar que si este es de alta frecuencia va a dar lugar a la LH y si es de frecuencia más lenta a la FSH. Estos procesos de secreción de las gonadotrofinas regulan a su vez, por ejemplo, el ciclo menstrual en la mujer, ¿no? Que es un ejemplo clásico, lo vamos a comentar luego quizá también, es un ejemplo clásico de retroalimentación positiva, el ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque para que se dé el pico de secreción de la hormona luteinizante, que es lo que va a determinar la ovulación, es necesario que haya un aumento de los estrógenos. Entonces, aumento de estrógenos, y aquí más bien lo que se va a dar es una estimulación para el pico de secreción de la hormona luteinizante, a diferencia de lo que ocurre en otros procesos, otros ejes hormonales. Bueno, recordar también el ovario, sus células principales incluyen a las células de la teca, me refiero a las células principales que van a producir hormonas, a las células de la teca y la granulosa. Las células de la granulosa secretan fundamentalmente al estradiol, ¿no? Porque en las células de la granulosa vamos a encontrar una enzima importante que se llama la aromatasa. En las células de la teca, más bien vamos a ver que aquí se van a producir los andrógenos, ¿no? También en la mujer se producen andrógenos, puede ser de fuente ovárica o de fuente de la glándula suprarrenal. Acá estamos hablando del ovario, en las células ováricas están las células de la teca y esas son las que influyen en la producción de andrógenos. Por ejemplo, en la fisiopatología podemos pensar en el síndrome ovario poliquístico. Ahí hay una hiperfunción de las células de la teca y eso explica por qué hay una mayor producción de andrógenos, por ejemplo. En fisiología, recuerda que la célula de la teca y la granulosa también están presentes en los ovarios, dentro de los folículos primarios, los ovocitos. Y como células de sostén soporte están las células del estroma. Vamos a analizar ahora un poco más allá, en la parte es ya más estructural, las características del estradiol como hormona principal. El estradiol se transporta ligado a proteínas. La principal, o, la principal, el principal transportador de los estrógenos en la mujer del estradiol es la albúmina.
El principal transportador de las hormonas sexuales femeninas, el estradiol, es la albúmina. En un 60%, en un 30% es la globulina ligadora a hormonas sexuales, la SHBG. A diferencia de lo que veremos luego que ocurre en la testosterona. Con la testosterona es al revés, el principal transportador es la globulina y el menor porcentaje la albúmina. En el caso de estradiol, el mayor transportador es la albúmina. ¿Qué es lo importante tener en cuenta? Que la hormona biológicamente activa es la que no está ligada a proteínas. Pero hay entonces procesos, enfermedades también que pueden llevar a una hipoluminemia o trastornos como deficiencias en proteínas que pueden alterar, ¿no?, los niveles de estrógenos también en sangre. Tener en cuenta ello. Entonces, el estrógeno más potente es el estradiol y depende de su secreción fundamentalmente de esta enzima, la aromatasa. La aromatasa es importante. El sustrato del estradiol o los estrógenos en general también viene a ser un precursor. El precursor es un andrógeno. En este caso, la testosterona puede ser un precursor, igualmente la androstenediona. Pero por acción de esta aromatasa, este andrógeno se va a convertir en estrógeno. En tejidos periféricos, la estrona es fundamental, ¿no? En tejido adiposo podemos encontrar aromatasa y esta puede convertir andrógenos en estrógenos, en este caso la estrona. En el ovario tenemos las células de la granulosa a la aromatasa y convierte la testosterona en estradiol. La aromatasa entonces es muy importante su expresión en varias células como las de la granulosa, pero también en el hipotálamo, en el tejido adiposo y en fisiopatología, por ejemplo en cáncer de mama, en tejidos que ya tienen mutaciones sucesivas, puede ser un factor que puede empeorar la evolución del pronóstico de un cáncer de mama, ¿no? Entonces, una persona que, por ejemplo, tiene cáncer de mama y tiene obesidad, tiene mayor riesgo de que pueda tener un peor pronóstico, porque estas células de tejido adiposo adicionales pueden ser una estimulación para que haya una mayor secreción de hormonas y muchos de estos neoplasias son dependientes de estrógenos, entonces puede favorecer su proliferación. Después de la menopausia se siguen produciendo estrógenos en la mujer, ¿no? Pero la fuente es periférica, o sea, periférica quiere decir que es fuera del ovario. En este caso, el tejido adiposo o otro tipo de tejidos fuera del ovario contribuyen a ello, ¿no? Fundamentalmente el estrón. Esto es lo que les decía, además de los estrógenos tenemos otras hormonas como los andrógenos. En el caso de los andrógenos, el más importante, bueno, los más importantes son de fuente ovárica como de fuente adrenal. Un 50% de los andrógenos se originan de fuente del ovario y un 50% se originan de fuente de la glándula adrenal. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque para hacer una diferenciación, en la mujer los andrógenos de origen suprarrenal son muy importantes, no tanto así en el varón. En los andrógenos veremos más adelante, repasaremos, el 90% viene de los testículos y un 10% menos de fuente periférica o en todo caso del origen adrenal. En el caso de la mujer, 50% ovárico, 50% adrenal. Existe también andrógenos en la mujer entonces que van a tener un metabolismo propio, incluso puede formarse una forma activa de esta que es la de hidrotestosterona. Esto es lo que les decía, la retroalimentación positiva en el caso del eje gonadal en la mujer se ve ejemplificado, porque en el ciclo menstrual veremos que los estrógenos, que en otros ejes más bien inhibirían por asa corta o asa larga las gonadotrofinas, aquí más bien los estrógenos son un factor estimulante para la secreción de las gonadotrofinas. Es decir, una retroalimentación positiva. Aumenta estrógenos y se da la elevación de las gonadotrofinas, en particular la gonadotropina. Por eso hablamos de retroalimentación positiva en este caso. Recordar que los estrógenos influyen en el crecimiento del endometrio. En la fase proliferativa, sobre todo, veremos vasos sanguíneos que van a crecer en forma de espirales con un crecimiento mayor de la capa funcional, hasta que luego ocurra ya luego la ovulación. Y en la segunda fase del ciclo menstrual encontraremos en el endometrio una fase más bien secretora, donde veremos que aumenta la progesterona, los vasos sanguíneos en vez de estar en forma espiralada se vuelven tortuosos
y encontraremos además una elevación de las prostaglandinas. Entonces, cuando se va a dar la menstruación, que es en la mitad del ciclo menstrual, veremos que va a haber liberación de prostaglandinas, en particular la 2-alfa y la E2. Esto da lugar a una vasoconstricción, relajación progresiva de los vasos espirales, da entonces lugar a una isquemia del endometrio y la menstruación. Ahora, si ocurre una concepción, esta se da según comúnmente en la segunda mitad de la fase secretora y es lo que llega luego a que se forme el sincito trofoblasto que secreta GnRH y que sostiene el embarazo, en ese caso de ocurrir. Entonces, vemos en esta lámina que en la fase folicular va a haber un aumento de estrógeno fundamentalmente, que en el endometrio se va a evaluar como una fase proliferativa. En el ovario veremos un crecimiento de los folículos. Si se da la ovulación, luego veremos una fase lútea en el ovario y una fase secretora en el endometrio. Entonces, las hormonas en el eje hipotálamo posterior gonadal femenino tienen una función biológica propiamente dicha, pero también tienen una función reproductora, ¿no? Hemos visto que hay varias fuentes para lo que es los estrógenos, andrógenos, la progesterona, que incluye los ovarios, a las células granulosas, a la teca, incluye a las glándulas suprarrenales, el tejido adiposo como fuente periférica y también a la placenta. En la placenta se forma una hormona que se llama estriol. Recordar que el metabolismo, la formación de estrógenos y andrógenos depende de como origen del metabolismo del colesterol por la acción de varias enzimas que actúan en el citocromo P450. De tal manera que este es el principal precursor. Recuerden la aromatasa para la formación de estradiol y estrona como un paso importante. El estriol es el menos potente de los estrógenos. El más potente es el estradiol. El estrona se forma a partir de tejido adiposo, por ejemplo, fuente periférica, quiero decir. También tejido glandular mamario, por ejemplo, ¿no? O a nivel del hipotálamo. El estriol se origina fundamentalmente en la placenta. Durante el embarazo se va a producir en mayor cantidad. Hay varias funciones que van más allá de la función reproductora en cuanto a estrógenos y progesteronas, ¿no? Como recordarán ustedes por fisiología, los estrógenos además contribuyen en la redistribución, por ejemplo, de la grasa corporal. Entonces, una persona que tiene hipogonadismo tendrá, o falta de estrógenos, obesidad central. También influyen los estrógenos en el metabolismo óseo, ¿no? En la acción de los osteoblastos. Entonces, si hay deficiencia de estrógenos, el paciente tendrá menor mineralización ósea y por lo tanto, por ejemplo, el riesgo de osteopenia, osteoporosis y fracturas. La progesterona tiene otras funciones, por ejemplo, a nivel del moco cervical lo vuelve más espeso y a nivel de las glándulas mamarias va a estimular el crecimiento de los alvéolos. El metabolismo de los estrógenos se da a nivel hepático inicialmente y posteriormente a nivel renal. Por procesos de oxidación y conjugación, la progesterona también tiene una degradación a nivel hepático entre estradiol y se va a excretar igualmente a nivel renal. En cuanto a fisiopatología, ya podemos hablar más en sí con esa base de este enfoque. El hipogonadismo puede ser primario o secundario. Es primario si el problema está a nivel de propiamente el ovario y secundario, podemos decir si está a nivel del hipotálamo o en cuanto a la hipófisis. Causas hay varias de hipogonadismo, si hablamos de hipogonadismo secundario o terciario, ¿no? Por ejemplo, puede deberse a tumores, hemorragias, infecciones. Puede ser un adenoma hipoficiario, puede ser una enfermedad infiltrativa a nivel de hipófisis del hipotálamo, una cirugía, por ejemplo, como veremos luego. O puede ser propiamente un hipogonadismo primario si hablamos de un daño a nivel del ovario, como puede ser una cirugía también, puede ser una disgenesia gonadal. Esto es importante que hagamos hincapié, disgenesias gonadales, porque si hablamos en general de hipogonadismo femenino, la causa más frecuente son las disgenesias gonadales. Les había mostrado al inicio el ejemplo del síndrome de Turner, es la causa más frecuente de hipogonadismo femenino. Las disgenesias gonadales son las causas más frecuentes. Ahora sí, entonces hablemos de etiología. Cuando hablamos de hipogonadismo femenino,
Hay varias maneras de abordarlo, ¿no? Podemos incluir patologías que afecten a diversas áreas del eje hipotálamo gonadal, como puede ser las enfermedades congénitas o adquiridas de la hipófisis, del hipotálamo o del mismo ovario. Aquí también podríamos hablar de otras situaciones patológicas como el síndrome de ovario poliquístico también, que incluye algunas características particulares que comentaremos luego, que están muy relacionados con el síndrome metabólico, por ejemplo, ¿no? Hablemos de entonces, para fines de esta sesión teórica, de hipogonadismo primario y secundario. El hipogonadismo primario, que es la causa más frecuente de hipogonadismo, tiene como a su vez, como causa más frecuente a las disgenesias gonadales, dentro de ellas el síndrome de TAP. El hipogonadismo primario puede ser entonces congénito o adquirido. No se olviden entonces que la causa más frecuente es el síndrome de Turner. Fuera de ello, puede ser iatrogenia, una cirugía, puede ser consecuencia de un proceso autoinmune, una osteoartritis autoinmune, es una enfermedad endocrinológica de origen autoinmune. Así como la enfermedad de Addison, también existen anticuerpos que pueden atacar a los ovarios y puede dar lugar a menopausias, por ejemplo, precoces. También están procesos infecciosos, enfermedades metabólicas como la galactosemia, por ejemplo. Y lo que se puede ver en adultos, causas adquiridas de hipogonadismo primario existen también. Vamos a abocarnos en esta parte de etiología al síndrome de Turner. Como les había dicho al inicio, este es un síndrome genético que tiene características clásicas que hemos repasado: talla corta, obesidad central, hipertiroidismo de origen coli. Puede estar asociado además a un acortamiento del cuarto metacarpiano, una implantación baja del cuello, como vemos en esta imagen, por ejemplo, ¿no? Y el edema del dorso del pie, como se ve en este infante. La causa más frecuente en cuanto a variaciones genéticas del síndrome de Turner es la monosomía 46X, como recordarán. Esto viene a ser el 50% de las variedades citogenéticas del síndrome de Turner, pero existen otros 50% que puede deberse a mosaicismos, como le mostré el ejemplo del reporte de casos, o una translocación, por ejemplo, de lesiones de brazo corto o brazo largo, por ejemplo, que viene a ser todas estas variedades citogenéticas el otro 50%. Entonces, no siempre van a encontrar un cuadro típico florido de síndrome de Turner. He ahí lo importante. Pues no dejar de ver que esta es la causa más frecuente de hipogonadismo y siempre podríamos sospecharla nosotros en unos pacientes con hipogonadismo, pensarlo, descartar. Dentro de las manifestaciones fenotípicas del síndrome de Turner, además de la talla baja, podemos encontrar obesidad endógena, podemos encontrar además pubertad retrasada. Pues la pubertad no va a ocurrir a la edad en la cual habitualmente se da en la mayoría de personas, ¿no? ¿Cuál es el primer cambio que ocurre en la pubertad? El desarrollo del botón mamario. Y el último cambio que ocurre en la pubertad en la mujer es la primera menstruación o la menarquia. Entonces, estos pacientes pueden tener amenorrea primaria, porque no van a presentar la menarquia. Entonces, puede haber una pubertad retrasada. Pero existen otras características en el síndrome de Turner o malformaciones congénitas que podríamos encontrar. Por ejemplo, malformaciones cardiológicas, ¿no? Podemos encontrar una aorta o una estenosis aórtica, podemos encontrar malformaciones renales, podremos encontrar hipoacusia neurosensorial congénita y también podemos encontrar en los pacientes presencia de nevus pigmentarios, por ejemplo, ¿no? Alteraciones dermatológicas. El coeficiente intelectual en estas personas no se afecta significativamente, solo un 10% se describe pueden tener retraso mental. Entonces pueden hacer sus actividades de la vida normales, desarrollarse profesionalmente inclusive, pero tener esta complicación desde el punto de vista del eje gonadal de estas personas. Hay otras asociaciones con endocrinopatías en el síndrome de Turner que siempre es bueno evaluar. Pueden tener estas personas obesidad central, por lo tanto síndrome metabólico, resistencia a la insulina y por lo tanto mayor riesgo de diabetes mellitus tipo 2. También hay una asociación muy significativa con hipotiroidismos autoinmunes como la tiroides de Hashimoto, por ejemplo. Entonces, siempre son estas poblaciones de alto riesgo de estas comorbilidades desde el punto de vista endocrinológico.
También tienen mayor riesgo de fracturas estas personas porque suelen tener mutaciones en el gen SOX y esto se ve con que hay una alteración sobre todo en el cromosoma X. Dentro de las malformaciones que encontramos, yo les había mencionado que pueden haber malformaciones congénitas cardiológicas como una válvula aórtica bicúspide o corrección de la aorta, incluso llegar a una disección de la aorta, que puede darse cuando estas personas pueden incluso llegar a gestar. También puede haber afectación renal, malformaciones congénitas, rotación o duplicación o riñón en herradura o hidronefrosis. Ahora, en los mosaicismos hay una particularidad. El hecho es de que estas personas pueden tener tumores, aparecer tumores, ¿no? Malignos, sobre todo a partir de sus genitales que pueden ser ambiguos. O sea, estas personas pueden tener gónadas rudimentarias, inclusive pueden tener apariencia de un testículo y pueden tener entonces mayor riesgo de malignizarse. En estas personas que tienen gónadas rudimentarias pueden formarse gonadoblastomas. Sobre todo esto se ve en los mosaicismos. Por eso es importante detectar, ¿no? Por el riesgo de neoplasias. Ahora, no todo es síndrome de Turner, existen otras disgenesias gonadales. Por ejemplo, aquí vemos mutaciones genéticas, son casos en realidad bastante raros, diagnósticos diferenciales o por descarte, ¿no? Existen personas que pueden tener cariotipo 46XY y pueden tener un fenotipo femenino. Sobre todo mutaciones que tienen que ver con las hormonas folículo estimulantes intervienen aquí. Pueden tener talla alta, normal, inclusive un hábito glucoide, ¿no? Y ser diagnosticados tardíamente. También puede haber otro síndrome, pues, en este caso si es un paciente con un cariotipo por 46XX, por ejemplo, el síndrome de Ferrault, del cual además de haber hipogonadismo y gonadas rudimentarias, puede haber hipoacusia neurosensorial en estos pacientes y deficiencias neurológicas, ¿no? Son otras disgenesias gonadales. También está la disgenesia gonadal relacionada al síndrome de Swyer. Aquí encontramos un cariotipo 46XY, ¿no? Generalmente, pero puede haber mutaciones en algunos segmentos del cromosoma del gen SRY o incluso a nivel del NRSA1 que interviene en la diferenciación de las gónadas y estos pacientes pueden tener finalmente un fenotipo femenino, pero ser o tener un cariotipo masculino. Inclusive estos pacientes pueden tener algunas características, ¿no? Sexuales, pero no completas. Obviamente la pubertad no va a ser completa, habrá entonces una pubertad retrasada y sus gónadas serán rudimentarios, testículos rudimentarios y que pueden mutar a disferminomas. Existen otras causas de hipogonadismo primario como deficiencias enzimáticas que intervienen en la formación de las hormonas sexuales, ¿no? Como el estradiol. Entonces, mutaciones, por ejemplo, en la 17 alfa hidroxilasa o 17-20 liasa, en la vía de la síntesis de las hormonas puede dar lugar a hipogonadismo. El síndrome de Morris, que espero que hayan revisado, leído en algún momento, si no lo han hecho, les invito a revisar, es un síndrome que lo podemos ver en nivel terciario con relativa frecuencia en la especialidad. El síndrome de Morris, si vamos más allá del epónimo, está relacionado con un síndrome de insensibilización a andrógenos. El problema, mejor dicho, está en los receptores de andrógenos. Entonces, esta insensibilidad a los andrógenos puede ser total o puede ser parcial. Si es total, encontraremos un fenotipo femenino. Si es parcial, puede haber algunas características ambiguas, ¿no? Entonces, en dos pacientes, estos pacientes tienen un cariotipo XY, clásicamente, pero el problema está en que la testosterona que producen no actúa eficazmente porque tienen mutaciones en los receptores. Entonces, el fenotipo va a ser finalmente femenino. Podemos encontrar un vello escaso, incluye una vagina, pero esta vagina es ciega, ¿no? Y evidentemente no va a haber genitales internos femeninos, ¿no? Los caracteres sexuales primarios en realidad son masculinos, testículos, pero que no van a descender, testículos que pueden estar a nivel del canal inguinal. El riesgo de estos testículos intraabdominales es que pueden mutar a un tumor como un gonadoblastoma. Ahora, esta es una patología con una problemática
eh, mayor, ¿no? Como comentaremos al final en cuanto a manejo de esta primera parte, porque esto puede afectar evidentemente el estado emocional de las personas con esta condición, ¿no? Me refiero a la determinación del sexo. La falla ovárica prematura también es una patología que se piensa, sobre todo esto lo vemos en adultos, cuando los ciclos menstruales cesan a edades tempranas. Por ejemplo, que una paciente tenga amenorrea ya establecida secundaria por periodos largos, más de 6 meses, en personas sobre todo menores a 35 o 40 años. Actualmente tiene una denominación esta entidad como falla ovárica prematura. Suele ser un diagnóstico de descarte y intervienen varias etiologías aquí, desde autoinmunes, radioterapia, infecciones, ¿no? Lo más frecuente es que no se encuentre la causa y se denomina esta condición idiopática. Ahora hablemos de hipogonadismo secundario. El hipogonadismo secundario igualmente puede ser congénito o adquirido. Aquí podemos incluir al hipogonadismo de origen de la hipófisis, problemas de la hipófisis o lipocardia. Una causa en realidad frecuente de origen congénito viene a ser el síndrome de Kalman. De repente ya lo he escuchado, ¿no? Y si hablamos más bien de causas adquiridas, podemos pensar en tumores, enfermedades vegetativas, como ya lo mencionamos anteriormente. Otra manera de clasificar el hipogonadismo secundario o hipogonadismo o hipogonadotrófico, normogonadotrófico, es saber si esta es una causa orgánica o es una causa funcional por un factor secundario que esté alterando la secreción de las gonadotrofinas. Se corrige el factor y el eje hormonal funciona normalmente. Por ejemplo, hablemos de esto primero. Causas funcionales. ¿Qué alteraciones pueden afectar el eje hipotálamo hipofisio gonadal? El estrés intenso, trastornos de alimentación, ya sea anorexia o bulimia, o enfermedades crónicas. Esto es relativamente común en nuestro medio, ¿no? ¿Cuántas personas sufren de ansiedad, depresión en la consulta externa? ¿Cuántas personas tienen trastornos de alimentación? Entonces eso es algo importante que debemos evaluar. Lo vamos a ver aquí, mejor en esta lámina, va a quedar más claro. Personas con trastornos de alimentación o trastornos de ansiedad o ejercicio intenso pueden afectar su eje gonadal. ¿Por qué? En casos, por ejemplo, de estrés o ansiedad, vamos a ver que va a haber un hipercortisolismo, un aumento de la secreción de CRH y cortisol, consecuentemente. Y como ustedes habrán visto en su clase de hipercortisolismo y síndrome de Cushing, cuando hay un aumento de cortisol, el eje o la secreción pulsátil de GnRH se afecta. Entonces la secreción de gonadotrofinas también puede estar alterada o disminuida, y eso es causa de hipogonadismo. Un ejercicio intenso libera una alta tasa de endorfinas, que son opiáceos endógenos, y estos también alteran la secreción pulsátil por el hipotálamo y la GnRH. Trastornos de alimentación como anorexia y bulimia llevan a que se reduzcan los niveles de la leptina y aumenten las hormonas contrarreguladoras y a su vez aumente la hormona que tiene que ver con el aumento del apetito, ¿no? A nivel hipotalámico, el neuropéptido Y. Este aumento del neuropéptido Y y estas otras hormonas contrarreguladoras puede dar lugar a que se altere la secreción de las gonadotrofinas, en este caso también dado por la alteración de la secreción pulsátil de la GnRH. Estas entonces son causas funcionales y que las vemos en este mundo con tanto estrés que es lo que vivimos actualmente. Entonces, esas son causas funcionales. Las orgánicas pueden ser congénitas o adquiridas. Aquí les muestro el síndrome de Kalman como causa congénita. Eso está relacionado con mutaciones en la en las células, perdón, que viajan junto con la placa olfativa que secretan la GnRH. Entonces, hay una mutación en estas células que secretan GnRH, el paciente tendrá hipogonadismo y también si se afecta la placa olfativa podrá presentar anosmia o hiposmia. Generalmente el síndrome de Kalman va asociado a alteraciones congénitas que afectan la línea media, como por ejemplo holoprosencefalia, hernia umbilical. Entonces, el paciente con síndrome de Kalman típicamente presentará talla alta, porque habrá una ausencia del cierre de la epífisis y podrá presentar hiposmia o anosmia y pubertad
retrasada, como parte de la amenorrea primaria. Causas orgánicas adquiridas tenemos los adenomas hipoficiarios, por ejemplo, que pueden ser funcionantes o tumores a nivel del hipotálamo, como croniofaringiomas y ferminomas, que afecten la secreción de la GNRH. Ahora, no solamente son tumores los que podemos encontrar en el hipotálamo y la hipófisis, ¿no? Como les decía, enfermedades filtrativas, también considerar causas quirúrgicas o radioterapia, o también el síndrome de Sheehan, que es una apoplejía hipofisiaria, como recordarán, que afecta a la hipófisis, que da lugar sobre todo a un hipopituitarismo progresivo, ¿no? Y esto se ve generalmente en pacientes que han presentado una hemorragia puerperal y que tienen dificultad para dar de lactar. Es lo clásico, lo típico, ¿verdad? Entonces, estos pacientes en el tiempo pueden desarrollar hipogonadismo. Ah, también el aumento de la prolactina, que no necesariamente está relacionado a un adenoma hipoficiario, generalmente, o sea, en general, un aumento de la prolactina puede afectar la secreción pulsátil también de la GNRH. Sea que el aumento de la prolactina sea por medicamentos, o sea por un hipotiroidismo primario, o por una enfermedad que afecte el tallo de la hipófisis que aumente la prolactina, por reducción de la dopamina, cualquiera sea la causa, la hiperprolactinemia es causa de hipogonadismo. Como habrán revisado o revisarán en clases de prolactinomas, el aumento de la prolactina es una causa de hipogonadismo secundario, que es parte de la presentación clínica de la hiperprolactinemia, tanto en varones como en mujeres, en este caso hablando de mujeres. Esto lo hemos mencionado, las causas funcionales, no voy a detenerme en eso. Recordarle, ahora hablemos de la clínica. Aquí es importante tener en cuenta ciertos hitos y ciertas características para diferenciar. Partamos del concepto de que el hipogonadismo tiene como causa más frecuente las disgenesias gonadales. Entonces, pensar siempre que podrá darse esto comúnmente en personas con sospecha de síndromes genéticos como el síndrome de Turner. Entonces, si vamos por lo más frecuente, si una persona tiene hipogonadismo, yo voy a fijarme mucho en la talla del paciente. Si tiene talla baja hipogonadismo, pensaré, podrá ser un síndrome de Turner, ¿verdad? Ahora, eso es algo importante a considerar. Otro aspecto es preguntarnos si este hipogonadismo se ha instalado antes de la pubertad o después de la pubertad. El paciente que están viendo ya presentó pubertad o no ha presentado la pubertad. Si no ha presentado la pubertad, volver a ver o evaluar la talla, ¿no? Si es una talla baja, el problema estará dado relacionado a una disgenesia gonadal, un hipogonadismo primario. Si encontraré una talla alta, podré pensar que no es un problema probablemente del ovario, propiamente dicho, una disgenesia gonadal o síndrome genético, sino que probablemente este problema estará relacionado con afectación del hipotálamo o la hipófisis. Probablemente sea un hipogonadismo hipogonadotrófico. Yo clínicamente podría ir pensando en dónde está el problema sin necesariamente haber hecho exámenes de laboratorio. Obviamente, esto será antes de la pubertad si yo encuentro que no hay una, un desarrollo completo de las caracteres sexuales secundarias. Si la paciente ya tiene características de haber presentado la menstruación, ¿no? Ya lo encuentro en una edad adulta, podría encontrar, por ejemplo, que sí ha desarrollado la pubertad, pero veo en ella que tiene manifestaciones clínicas de disminución de caracteres sexuales secundarios, podrá presentar, por ejemplo, disminución de vello púbico axilar, de repente presenta también clínica de hipogonadismo en adultos, por ejemplo, bochornos, ¿no? O aumento de peso, ¿no? Después de la pubertad, generalmente vemos eso, disminución de caracteres sexuales secundarios, ¿no? Pero ya se dio la primera menstruación. Entonces es muy importante ver las alteraciones esqueléticas en la talla, ¿no? Y también preguntarnos en qué momento se ha dado la menstruación o si no se ha dado, para poder establecer un origen, ¿no? Entonces, independientemente de la edad en la cual apareció el hipogonadismo, nos fijamos en alteraciones menstruales, sea menorrea, si es primaria o secundaria, secundaria si ha sido la menarquia, primaria si hay ausencia de la menarquia, disminución de caracteres sexuales secundarios, y nos fijamos si hay problemas de fertilidad, y esto sobre todo ya lo vemos en los adultos que han presentado menstruación. Si es un prepuber, habrá inmadurez sexual, no habrá ocurrido la menarquia, habrá un retraso en la aparición de caracteres sexuales secundarios o no habrán aparecido, y generalmente el útero es de configuración infantil.
pero la talla nos puede dar luces sobre dónde está el problema. Si la talla es alta, puede ser que el problema está a nivel del hipotálamo o la hipófisis. Y si es una talla baja, pensaremos en una diferencia gonadal, que es lo más frecuente en el hipogonadismo primario. Pensar siempre en diferencias como el Turner, que es lo más frecuente. Hay ciertos hitos que debemos preguntarnos, en todo caso debe llevarnos a ahondar los estudios, ¿no? Que una persona no haya presentado menstruación a los 16 años es patológico. Que el vello púbico está ausente a los 14 años es patológico. Y si tiene talla baja, pues nos debe llevar a pensar que no vaya a ser una diferencia gonadal. También no tener botón mamario evidente, prominente a los 13 años, también es algo patológico. En un post-puber no vamos a encontrar problemas en la talla. El problema en la talla tiene que ver con que el pico de estrógenos de la pubertad cierra la epífisis. Por eso una persona puede seguir creciendo. O las diferencias hormonales como el síndrome de Turner van asociadas a talla baja. En un post-puber, pues el problema aquí ya se dio cuando la madurez sexual fue completa. Entonces no vamos a ver problemas en la talla. También se ha dado esto cuando el cartel de crecimiento se cerró o ya maduró. Entonces, básicamente encontraremos en un adulto pérdida de los caracteres sexuales secundarios. Menor vello púbico, menor pelo axilar, quizá un menor volumen de las manos. Otra entidad en la clínica que debemos evaluar es el síndrome de ovario poliquístico, que en sí no lo podríamos encasillar en un hipogonadismo primario o secundario, sino esta es una entidad aparte, es un síndrome establecido por Rotterdam en cuanto a criterios diagnósticos en el año 2003, que es lo clásico. Ahora esto ha ido variando, ¿no? Este síndrome incluye algunas características. Las principales en los criterios diagnósticos incluyen, como ven en esta lámina, el hiperandrogenismo, que puede ser clínico o bioquímico, o exámenes de laboratorio, por ejemplo, de testosterona, o clínico si hay acné y hirsutismo, anovulación, manifestado sobre todo por la presencia de polimenorrea, oligomenorrea o amenorrea, y también por la presencia de ovarios poliquísticos en una ecografía, ¿no? Este criterio de morfología ovario poliquístico está dado sobre todo por la presencia de 12 o más folículos en cada ovario o un volumen ovárico mayor a 10 centímetros cúbicos. Si ustedes revisan las guías actuales, que les puedo dar algún alcance, pues la tecnología ha avanzado, entonces el criterio puede variar dependiendo del ecógrafo que cuenten ustedes. Si es un ecógrafo con mucha precisión, hasta 25 folículos es lo que se considera actualmente en algunas guías. Pero si, bueno, estamos en el Perú, la tecnología quizá no sea tan desarrollada, pues 12 folículos o más en cada ovario es un criterio que podemos considerar. O un volumen del ovario mayor a 10 centímetros cúbicos. ¿Cuántos de estos criterios deben estar presentes para un diagnóstico de síndrome ovario poliquístico? Por lo menos 2 de 3. Es decir, puede haber fenotipos de personas con síndrome poliquístico que no tengan alteraciones en cuanto a los andrógenos o no tengan problemas de ovulación o incluso en las ecografías no salgan alteradas y aún así, habiendo hecho un descarte de otras enfermedades, porque es un diagnóstico de descarte, pues se puede sospechar de un síndrome ovario poliquístico. Vamos a lo que es diagnóstico. Partamos de la clínica del paciente, ya lo hemos revisado, ahora en base a eso elaboraremos un plan de trabajo para diagnosticar síndrome ovario poliquístico. Si es, perdón, ovario poliquístico no, de hipogonadismo. Si es primario o secundario es lo primero que habría que establecer. Pues podríamos dosar estrógenos y gonadotrofinas. Estrógenos, si estos están bajos y las gonadotrofinas no están, perdón, o están elevadas, el problema ¿dónde estará? En el ovario, porque no va a haber una adecuada respuesta a estas gonadotrofinas en los ovarios. En cambio, si los estrógenos están bajos y las gonadotrofinas no están elevadas, diremos que es un hipogonadismo secundario. Ojo a lo que estoy diciendo. Si los estrógenos están bajos y las gonadotrofinas no están elevadas, es decir, están normales o bajas, hablamos de un hipogonadismo secundario. ¿De acuerdo? O sea, el problema está a nivel del hipotálamo o de la hipófisis. O sea, el hipogonadismo secundario también se llama normogonadotrófico o hipogonadotrófico. Si ustedes encuentran que el resultado inicial de su paciente sale que probablemente tenga un hipogonadismo secundario porque las gonadotrofinas no están elevadas y los estrógenos están bajos, lo siguiente es evaluar sobre todo el resto de ejes hormonales, porque podrían estar dentro de un hipopituitarismo. Y siempre buscar en esa situación sobre todo la causa.
Si es un adulto, causas, por ejemplo, orgánicas adquiridas, como adenomas hipoficiarios pueden ser, o estudiar si ha habido antecedentes de síndrome de Sjögren dentro de ellas, dentro de esas etiologías. Y si buscan un Kalman, también la resonancia de bulbos olfatorios podría contribuir, sobre todo si hay evidencia de malformaciones en la resonancia magnética. Ahora, si es su resultado sugerente de un hipogonadismo primario, lo siguiente a hacer es buscar lo más frecuente. La causa más frecuente de hipogonadismo primario es la presencia de una disgenesia gonadal. Entonces, además de dosar estrógenos y gonadotrofinas, incluiremos el estudio de un cariotipo, buscando una monosomía X45X0 o mosaicismo, translocaciones, como hemos comentado. Puede añadirse al estudio por imágenes de una ecografía o resonancia magnética. La ecografía y resonancia, recuerden que ayuda a evaluar mejor partes blandas, dentro de ellas los úteros, el útero, perdón, y el ovario. También dentro de la evaluación clínica de una persona con hipogonadismo se incluye el estudio de la fertilidad. Por ejemplo, ahí es importante evaluar reserva ovárica. Si ustedes tienen un paciente que tiene, por ejemplo, tras haber hecho este dosaje de FSH entre el segundo y quinto día de la menstruación, un valor menor a 10, es sugerente que tiene una adecuada reserva o cantidad de óvulos. También en el mundo se estudia, y en nuestro medio también tenemos el factor antimülleriano. Tiene muchas aplicaciones en la actualidad, pero en cuanto a fertilidad, hay ciertos puntos de corte que nos pueden sugerir una adecuada reserva ovárica. Un valor que sugiere ideal, ¿no? Es de 3,5. Esto depende obviamente del laboratorio, la técnica que se haya usado, pero está incluido el factor antimuderiano en el estudio de la fertilidad. Ahora, otros exámenes que pueden añadir ustedes, sobre todo para evaluar, por ejemplo, cuando un paciente ha ovulado, ¿no? Es estudiar la progesterona. Si una persona ha ovulado, si dosamos la progesterona en el día 21 del ciclo menstrual, va a estar elevada. Una manera de poder dosar esta hormona es tomar en cuenta la fecha de última regla y restar 7 días. Y en ese día, si la progesterona es mayor a 5, esa persona ha ovulado, por ejemplo. También en personas con infertilidad se puede hacer estudios, por ejemplo, de las trompas uterinas y podemos hacer estudios como la histerosalpingografía. También si tienen un paciente en el cual están evaluando síndrome ovario poliquístico, pueden estudiar una ecografía ovárica, transvaginal o abdominal si la persona no lo desea hacerse una ecografía transvaginal, por ejemplo. Y siempre este diagnóstico es de descarte. Entonces debemos descartar, dependiendo de la clínica, si hay hipotiroidismo, hipertiroidismo, si el paciente presenta otros tumores ováricos, que puede ocurrir, sobre todo en pacientes con hirsutismo severo, alopecia severa. También estudiar si su sospecha es esta, si es que hay o no síndrome metabólico, ¿no? Si hay diabetes, si tienen estetosis hepática metabólica, si el paciente presenta o no resistencia a la insulina, por ejemplo, ¿no? Y descartar, como les decía, otras enfermedades, además de los problemas tiroideos, si es que hay o no hiperprolactinemia, por ejemplo, o síndrome de Cushing, dependiendo del caso. Bueno, cuando les comparto esta presentación, esta es una guía, bueno, en realidad es la última guía sobre el síndrome poliquístico. Como les mencionaba, la tecnología ha ido avanzando en todos los puntos de corte para el conteo de folículos ováricos en cada ovario varía dependiendo de eso, ¿no? Pero todavía se puede mantener el criterio de 12 cuando la tecnología no está plenamente desarrollada. Pero son dos de estos tres criterios los que tienen que estar presentes. Y recordar que el fenotipo es variado, ¿no? Está el clásico, el paciente que tiene alteraciones ováricas en una ecografía, a hiperandrogenismo y anovulación, pero no necesariamente todas las personas van a presentar esas tres características clínicas. Disculpen un momento, por favor. Sí, disculpen, ahora sí podemos continuar. Bueno, entonces, tener en cuenta lo que les mencionaba sobre el diagnóstico actual del síndrome ovario poliquístico. Tratamiento.
¿Cuál es el tratamiento del hipogonadismo femenino? El tratamiento básicamente es el reemplazo hormonal. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es si la persona tiene ovario, tiene útero o no tiene útero. Si tiene útero, la persona necesita, además de estrógenos, una terapia que antagonice el efecto proliferativo de los estrógenos en el endometrio, que es la progesterona. Entonces, de repente en mi grupo de práctica más temprano ha visto conmigo una, recordará, espero que esté ahí, eh, es recordar que siempre que usamos tratamiento de reemplazo hormonal es importante usar estrógenos y progesterona. El problema muchas veces es que no es fácil de conseguir los estrógenos. La dosis que se usa en terapia de reemplazo hormonal es distinta a la que se usa, por ejemplo, en el tratamiento de un síndrome ovario poliquístico, ¿no? Donde se usa anticonceptivos, básicamente, ¿no? Dependiendo del fenotipo del paciente. Pero en caso de terapia de reemplazo hormonal, donde no hay una producción adecuada de estrógenos, usamos formas naturales, por ejemplo, de estrógenos, como valerato de estradiol, por ejemplo, ¿no? Y progesterona para antagonizar el efecto proliferativo en el endometrio, como les decía. Si no tiene útero el paciente, será suficiente usar estrógenos, ¿no? No hay necesidad de usar progesterona. Como les decía, tenemos distintas formas de presentación de estrógenos, como valerato de estradiol o el estradiol micronizado y los estrógenos equinos, aunque estos ya no son recomendados porque aumentan el riesgo de eventos cardiovasculares. El tratamiento del hipogonadismo como tal es complejo porque muchas de las causas de este hipogonadismo afectan la esfera mental y de por sí el hipogonadismo puede traer complicaciones esqueléticas, por ejemplo la osteoporosis o metabólicas como obesidad. En particular, el hipogonadismo primario tiene esta complejidad, me refiero a las digenesis gonadales, ¿no? Y pueden llevar a infertilidad. Y la tasa de éxito en de fertilidad, de tratamiento de fertilidad en hipogonadismo primario en realidad es baja porque estos ovarios pueden ser rudimentarios, pueden tener folículos ováricos atrésicos. Entonces, además, tener en cuenta que estas personas pueden tener riesgo de tumores como los gonadoblastomas, sobre todo en los mosaicismos, en el caso del síndrome de Turner, por ejemplo, o otras deficiencias gonadales. En el tratamiento del síndrome de Turner, recordar que el tratamiento es multidisciplinario, entonces aquí requiere un equipo que incluya, por ejemplo, otorrino, cardiólogo, dependiendo del caso, puede ser también necesario el neurólogo, nefrólogo, además del endocrinólogo, nutricionista, ¿no? O pediatra, dependiendo de la etapa de la vida del paciente, ¿no? Es un tratamiento multidisciplinario. En el caso del síndrome de Turner, es importante entonces esta valoración. Desde el punto de vista endocrinológico, puede esta paciente requerir terapia de reemplazo hormonal para inducir la pubertad, ¿no? Estrógenos para inducir el desarrollo puberal, o incluso antes de eso, cuando hay talla baja, porque esta es una indicación, el uso de hormona de crecimiento. En el caso de la falla ovárica prematura, aquí es importante tener en cuenta que el tratamiento está indicado. O sea, no es adecuado que una persona a los 30, 25 años no produzca estrógenos, porque esa falta de estrógenos va a hacer que sus huesos sean muy frágiles y tenga mayor riesgo de fracturas, como fracturas de cadera. Y esto aumenta la mortalidad en las personas. Es muy importante valorar el tratamiento en estos casos. Obviamente, siempre tener en cuenta antecedentes de cáncer de mama en la persona, en la familia, ¿no? Para valorar el uso de estrógenos y también antecedentes en la familia de eventos cardiovasculares. Si es un hipogonadismo secundario terciario, la mayoría de los casos, si es funcional, en la mejora se ve con corrección de la causa. Si hay trastornos de ansiedad, depresión o la paciente es vigoréxica, con la modificación de la conducta se podría regular nuevamente el eje. Si hay trastornos de alimentación, con la corrección de este tratamiento se puede lograr una normalidad del eje. Ahora, si el hipogonadismo ya se ha instalado más de 6 meses, ahí sí amerita terapia de proceso. Incluso puede llevar a infertilidad a las pacientes. En las causas orgánicas, ahí sí tenemos más problemas. La terapia del reemplazo hormonal puede ser permanente o de por vida. Y como hemos dicho, usaremos estrógenos o junto con progestágenos, dependiendo del caso, sobre todo para el manejo propio de la deficiencia hormonal. Pero para fertilidad el manejo es diferente. Dar estrógenos no va a mejorar la fertilidad en una persona con hipogonadismo primario o secundario. Entonces aquí sí será importante usar medicamentos que remeden la acción de las gonadotrofinas, es decir, que remeden la ovulación. Entonces es importante en estos pacientes también considerar que
posibilidad finalmente cuando no mejora el tratamiento de la fertilidad con terapias básicas es, por ejemplo, el uso de terapias complejas como la fertilización in vitro, que puede ser una alternativa, ¿no? Pero en los casos que vemos inicialmente, se maneja estos junto con el ginecólogo de la reproducción con el uso de medicamentos que actúen o semejen la acción de las gonadotrofinas, como por ejemplo los inductores de la ovulación. Si trato de clomifeno o inhibidores de la aromatasa como el letrozol, que produce un feedback negativo que aumenta la secreción finalmente de las gonadotrofinas. También puede afectarse la fase lútea, entonces aquí estas personas pueden ser que no lleguen a arreglar. Entonces en estos pacientes se puede usar progestágenos. Obviamente tras haber hecho el diagnóstico podemos usar medrosa y progesterona. Hay situaciones, por ejemplo, en casos de pacientes con síndrome ovario poliquístico que se puede dar esta situación y en los cuales no queremos usar estrógeno. Bueno, hablando un poco más del síndrome ovario poliquístico, como les decía, hay fenotipos. A grosso modo diremos que personas que tienen hiperandrogenismo, por ejemplo, acné o hirsutismo severo, se puede considerar el uso de anticonceptivos orales y cuando no mejoran, podría usarse, por ejemplo, medicamentos que antagonicen a los receptores de andrógenos, como la espironolactona, como terapia de segunda línea complementaria. Ahora, si la persona tiene, por ejemplo, deseo sí de fertilidad perdón, antes de eso, si la paciente tiene irregularidades menstruales o anovulación, el tratamiento de elección aquí para regular los ciclos menstruales es el uso de anticonceptivos, ¿no? Por ejemplo, se suele usar etinilestradiol con drosperinona. Combinamos un estrógeno con un progestágeno con efecto antiandrogénico. Si hay infertilidad, ahí sí generalmente lo maneja el ginecólogo de la reproducción y se puede usar inductores de la ovulación que hemos mencionado, como se trata de clomifeno o letrozol. Ok, ahora pasamos a la segunda parte de esta clase, de esta sesión teórica, que viene a ser el hipogonadismo masculino. Sé que estamos siempre ajustados por el tiempo, sus horarios, vamos a hacer esta segunda parte. Si tenemos esta imagen, por ejemplo, para empezar a hablar de ese tema, yo les comento un paciente que presenta debilidad muscular, disminución de erecciones matutinas, y dentro de sus exámenes de laboratorio le hacen este estudio. ¿Y qué vemos acá? Un adenoma hipofisiario. En este primer caso, podemos sospechar que el hipogonadismo ¿dónde está? ¿O qué tipo de hipogonadismo será? ¿Primario o secundario? ¿Qué me podrían decir? Secundario, doctor. Sí, muy bien, secundario, ¿no? En cambio, en esta otra imagen vemos un paciente que tiene una manifestación fenotípica clásica. ¿Cuál sería probablemente el diagnóstico de esta persona? Klinefelter. Muy bien, un síndrome Klinefelter, ¿verdad? Talla alta. Igualmente encontramos ginecomastia, obesidad central, puede haber o no acortamiento de cordón metacarpiano, testículos pequeños y un menor desarrollo a nivel del vello púbico, ¿verdad? Y en general de los genitales. ¿Sí? Un síndrome Klinefelter. Y esta es una causa más bien de hipogonadismo primario. Ahora, es importante, igual que en la mujer, así como hablamos del síndrome de Turner como una causa, como la causa más frecuente de hipogonadismo femenino, en el caso del varón, la causa más frecuente de hipogonadismo masculino es el síndrome de Klinefelter. El problema está que no se diagnostica precozmente. Hablemos de fisiología, fisiopatología, etiología clínica del paciente. En cuanto a general, antes de hablar, discúlpeme, antes de hablar de manejo de pacientes. En cuanto a epidemiología, la deficiencia de andrógenos es relativamente frecuente y dentro de ellos el síndrome de Klinefelter es la causa más frecuente. Si hablamos de, por ejemplo, de infertilidad, fuera de las causas idiopáticas, los trastornos que afectan al testículo son las más frecuentes. Dentro de ellas, las disgenesias gonadales incluyen un 30-40% de las causas de infertilidad. Fuera de eso, pueden haber defectos posttesticulares un 10 a 20%, enfermedades hipofisarias de 1 a 2%. Si recuerdan el aspecto fisiológico en el eje gonadal masculino, recuerden la estructura de los testículos, dentro de ellas vamos a poder discernir que hay, o está presente la lámina visceral, albuginia y vasculosa, y dentro de la albuginia están los lobulillos piramidales.
y dentro de los lobulillos piramidales vamos a encontrar a los túbulos seminíferos, dentro de los cuales están las células de Sertoli y las células terminales. Y entre los túbulos seminíferos vamos a encontrar a las células de Leydig, o también llamadas células intersticiales. ¿Qué hormonas secretan las células de Leydig? ¿Se acuerdan? No. ¿Qué hormonas secretan las células de Leydig? ¿Mm? ¿No? ¿No se acuerdan? Las células de Leydig, ¿qué hormonas secretan? Las intersticiales. Sí, ¿cuáles? ¿Qué hormonas secretan? La testosterona. ¿Ok? No se olviden la testosterona. Bueno, de irrigación, recordar que proviene de las arterias testiculares estas de las arterias espermáticas internas, y la parte venosa, la vena espermática derecha va a drenar en la vena cava y la espermática izquierda en la vena renal. Hay células importantes de sostén que facilitan el crecimiento de los espermatozoides, que son las células de Sertoli, que forman uniones estrechas y dan lugar a una barrera hematocelular. La función de la célula de Sertoli tiene que ver sobre todo con favorecer el crecimiento y desarrollo de los espermatozoides. También esta célula de Sertoli secreta una linivina, que inhibe a su vez a la hormona folículo estimulante, ¿no? Y, eh, bien, bueno, y las células de Sertoli tienen también una enzima que se llama la aromatasa, ¿no? Entonces la aromatasa es importante porque en nuestros pacientes va a facilitar también la secreción de estrógenos. También el varón produce estrógenos, por si acaso. Recordar estructuras anatómicas, ¿no? Hablamos de los túbulos seminíferos, la vesícula seminal y la uretra prostática. Recordar que el, el líquido seminal está dado por 60% del líquido que viene de las vesículas seminales, un 20% de la uretra prostática y otro porcentaje también de las glándulas uretrales de Cooper y de Littré. Ahora, en cuanto al desarrollo, bueno, y las funciones hormonales de los testículos, en ellos están las células de Leydig o intersticiales que secretan testosterona, como les mencionaba, y las células de Sertoli, que van a secretar estradiol, pero también inhibina y cumplen funciones sobre todo de sostén para el desarrollo de los espermatozoides, como acabamos de mencionar. La testosterona va a viajar unida a proteínas. Ojo, y también recordar que no todos los andrógenos son igualmente potentes. El más potente, perdón, el más importante es la testosterona, ¿no? La forma biológicamente activa es la dihidrotestosterona. Esta se va a formar por acción de la 5-alfa reductasa. Otros andrógenos menos potentes son los de fuente adrenal y en realidad contribuye poco para la totalidad de andrógenos, ¿no? Ya sea la androstenediona y la dihidroepiandrosterona, que se va a formar a nivel de la capa reticular de la corteza de la glándula suprarrenal. 5% viene entonces de esta fuente periférica, en este caso. La testosterona viaja ligada a proteínas. El principal transportador es la globulina ligada a hormonas sexuales, la SHBG. ¿Por qué es importante esto y se los menciono ahora? Porque hay condiciones o enfermedades que reducen o afectan la producción de esta globulina. Por ejemplo, personas con obesidad, que consumen andrógenos, que tienen hipotiroidismo, personas con acromegalia. En estas personas, si medimos testosterona total, la que está unida a proteínas, nos puede salir falsamente bajo. O sea, quiero decir que no necesariamente la testosterona va a estar baja en estas personas con estas condiciones, sino el valor bajo está dado porque tienen menores niveles de esta globulina ligadora a hormonas sexuales. Por eso, cuando hay obesidad, cuando tenemos un paciente con hipotiroidismo descompensado, acromegalia descompensada, lo ideal es dosar la testosterona ligada, perdón, no ligada a proteínas, la testosterona libre, ¿no? Que es la que es biológicamente activa. Ahora, la testosterona
va a convertirse en la forma más potente, por acción, como les decía, por de la 5-alfa reductasa. También puede la testosterona u otro andrógeno convertirse a estrona, por ejemplo, por acción de la aromatasa, como ocurre en las células de Sertoli o en tejidos periféricos, tejido adiposo. Esto es lo que les decía, hay un porcentaje en realidad mínimo que no está unido a proteínas, que viene a ser el 2%. La albúmina contribuye en un 30%, pero el principal transportador es la globulina ligadora a hormonas sexuales. Puede más bien estar aumentada esta globulina cuando hay cirrosis o hipertiroidismo, el paciente consume fenitoína, tamoxifeno o estrógeno. El precursor de la testosterona es el colesterol. El colesterol se convierte por la citocromo P11 hidroxilasa en pregnenolona, esta a su vez en progesterona por la 3-beta hidroxidrogenasa, y a su vez esta se convierte en 17 hidroxiprogesterona por acción de la 17 alfa hidroxilasa, y esta en androstenidiona por la 17-20 liasa. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque esta vía enzimática es común a dos glándulas endocrinas. Sobre todo este paso del 1 al 4 se ve en la glándula adrenal y en los testículos. Pero lo que solamente ocurre en el testículo es la conversión de androstenediona en testosterona, porque en el testículo está presente esta enzima que es la 17 beta hidroxisteroideogenasa. Y en tejidos periféricos tenemos la acción de la 5-alfa reductasa para que se dé la acción biológica, ¿no? Se convierta testosterona en dihidrotestosterona. O en todo caso, en estrógenos por acción de la aromatasa, también a nivel periférico. Uy, disculpen, pasamos mucho. Bueno, estábamos hasta en la parte de... uy, ¿qué pasó? Estábamos en esta parte. Las funciones de los andrógenos son diversas, no solamente el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, también influye en la eritropoyesis y en la distribución de la grasa corporal, también en cambios en la conducta. No solamente tiene que ver entonces con el desarrollo sexual. Recuerden esto, por ejemplo, personas con anemia, que puede deberse esta a deficiencia de andrógeno, ¿no? Al hipogonadismo masculino, porque la testosterona estimula al eritropoyetina. En la regulación del eje, igualmente la GnRH es la que la va a comandar, y sobre todo las funciones son específicas, un poco más específicas. La LH contribuye sobre todo cuando está elevada en la espermatogénesis, pero además de eso, fundamentalmente tiene una acción sobre las células de Leydig para que se produzca la testosterona. La FSH fundamentalmente en la espermatogénesis. Entonces, dos funciones principales, espermatogénesis y producción de testosterona. La LH contribuye sobre todo en la producción de testosterona y la FSH en la espermatogénesis. Sin embargo, es necesario que haya testosterona para que se dé una adecuada espermatogénesis. La secreción es pulsátil, ya lo saben, FSH pulsos lentos, LH pulsos rápidos. Hay reguladores. El estradiol, cuando está elevado, inhibe a las gonadotrofinas, y cuando los andrógenos, como la dihidrotestosterona, está elevada, inhibe también a la gonadotrofina, en este caso la hormona luteinizante. En este esquema creo que se puede ver más claramente, ¿no? Células principales de los testículos, células de Sertoli, células de Leydig. Las células de Leydig están reguladas fundamentalmente por la hormona luteinizante, la célula de Sertoli y la espermatogénesis en general por la FSH. Regula este proceso en secreción de gonadotrofinas, la inhibina cuando está elevada, inhibe la LH-FSH, la testosterona cuando está elevada, así como la dihidrotestosterona o el estradiol, igualmente inhiben a las gonadotrofinas. No todos los andrógenos son igualmente potentes, como les mencionaba, ni abundantes. La dihidrotestosterona es la que tiene la acción biológica, 300 veces respecto a la dihidroepiandrosterona, por ejemplo. Vamos a ver las causas de hipogonadismo. Igualmente podemos hablar de hipogonadismo primario y secundario. Secundario también se llama hipogonadismo hipogonadotrófico o normogonadotrófico. Pueden ser causas congénitas o adquiridas. Causas congénitas igualmente síndrome de Kallmann, por ejemplo. Pero no solamente esto está dado por ella, sino también puede haber mutaciones que no necesariamente cursan con hiposmia o anosmia.
O sea, deficiencias propias de gen RH sin necesariamente haber hiposis, por mutaciones en genes que expresan a la gen RH. También existe una entidad que se llama síndrome de nuco fértil. También puede haber un hipopituitarismo de nacimiento, tumores a nivel del hipotálamo de nacimiento, también enfermedades genéticas que van asociadas con hipogonadismo secundario como el síndrome de Prader-Willi o Lardner-Moon, como veremos luego. Causas adquiridas, enfermedades que pueden ser clasificadas en orgánicas y funcionales. Orgánicas, adenomas hipoficiarios, enfermedades infiltrativas, iatrogenia, como cirugía o radioterapia, y las funcionales, que no me voy a detener ahora mucho porque ya lo hemos mencionado en la mujer, igualmente ocurre en el varón. También hay personas vigoréxicas que pueden detectar niveles altos de endorfinas, igualmente podemos encontrar personas con ansiedad, depresión, que aumentan el eje corticotrófico, a un aumento de cortisol que altera las gonadotrofinas, igualmente personas con trastornos de alimentación, ya sea anorexia, bulimia o enfermedades crónicas que afectan la secreción de las gonadotrofinas. En el caso del hipogonadismo primario, pues aquí lo vamos viendo que esto es lo más frecuente, dentro de lo más frecuente a la cabeza el síndrome de Klinefelter, pero no es la única disgenesia gonadal que es causa de hipogonadismo masculino. También pueden haber otras disgenesias, como por ejemplo el caso de eh, síndrome de Noonan y algunos casos también de síndrome de Down, ¿no? También hay variaciones o variedades citogenéticas de síndrome de Klinefelter, que pueden ser causas de disgenesias gonadales y hipogonadismo primario. También puede haber ya situaciones congénitas de varicocele, criptorquidia, que finalmente llevan a que este testículo se atrofie y dé lugar a un hipogonadismo permanente. También hay causas adquiridas, puede ser incluso por el uso de medicamentos, como el ketoconazol, que actúa a nivel de citocromo P450 y por lo tanto puede derivar en que no se secrete niveles adecuados de testosterona. También los glucocorticoides pueden inhibir la secreción también de estos precursores. También enfermedades autoinmunes, aunque es bastante raro, puede dar lugar a un hipogonadismo primario. Defectos enzimáticos, sobre todo en toda la vía de la síntesis de la testosterona, puede dar lugar a un hipogonadismo primario. Ahora, siempre es importante no sesgarse por la edad de una persona para pensar en un hipogonadismo. No necesariamente ocurre como en la mujer la menopausia en el varón. O sea, no siempre si encontramos síntomas y signos de hipogonadismo, un síndrome de hipogonadismo en un adulto mayor, vamos a atribuirlo al envejecimiento, ¿no? Si hay síntomas francos de hipogonadismo, siempre debemos buscar alguna causa de este probable hipogonadismo. ¿Ok? O sea, se va a seguir produciendo testosterona en una persona adulta mayor, obviamente no al nivel, ¿no? Ni cantidad, quiero decir que una persona joven, ¿no? Pero se sigue produciendo. La clínica del hipogonadismo aquí es un poco más definida. El hipogonadismo en un varón se debe establecer si es que se ha dado antes de la pubertad o después de la pubertad. Y algo importante que de repente en estos últimos días finales de práctica que pueden hablar con sus docentes es el hábito unocoide, ¿no? El hábito unocoide es importante. Si está presente, nos puede hacer sospechar que este hipogonadismo se ha dado antes de la pubertad, independientemente que el hipogonadismo sea primario o secundario, independientemente de que sea un tumor o un síndrome de Klinefelter. En cambio, en un adulto, obviamente, aquí ya se dio el desarrollo pubertal completo y se cerró la epífisis. Aquí no vamos a encontrar alteraciones esqueléticas. Básicamente encontraremos disminución de caracteres sexuales secundarios, habrá disminución de la libido, puede haber riesgo de osteoporosis, osteopenia, puede haber también anemia, dislipidemia o obesidad. Vamos a definir un poco más. ¿Qué es el hábito mucoide? Es la presencia de hipogonadismo que se ha dado antes del cierre de la epífisis y que da lugar ¿a qué? A un crecimiento mayor de huesos largos. ¿Y esos huesos largos cómo se traducen? Se traducen sobre todo evaluando segmentos corporales, segmento inferior y segmento superior y la brazada y la talla. En el caso de que haya un crecimiento mayor de huesos largos, vamos a encontrar que el segmento inferior, que viene a ser la distancia que hay entre la sínfisis del pubis y el suelo, va a ser mayor que la distancia que hay del vértex al pubis, que se llama segmento superior. El segmento inferior va a ser mayor que el segmento superior. La relación segmento inferior sobre segmento superior va a ser mayor a 1. Y la brazada, que es la distancia que hay entre los brazos extendidos de una persona contra la pared,
Si la comparamos con la distancia que hay en centímetros de la talla, vamos a ver que la brazada excede de la talla en 5 centímetros en el hábito nucoide. Entonces, en el hábito nucoide, además de encontrar disminución de caracteres sexuales secundarios, encontraremos estas alteraciones en las medidas antropométricas. Asociado a esto, un pobre desarrollo muscular. Quienes revisan o recuerdan literatura o historia universal, recordan que los eunucos eran un grupo social en Grecia y en Roma que estaba cercano a la nobleza, ¿verdad? Y eran personas que habían sido castradas. Eso es el término histórico. Pero en medicina lo aplicamos cuando hablamos de un hipogonadismo prepuberal con estas alteraciones eh, o características morfológicas, ¿no? En cuanto a medidas antropométricas y manifestaciones clínicas de hipogonadismo. Lo normal en un adulto es que el segmento inferior sea eh, menor que el segmento superior y la brazada sea menor que la talla, es lo normal. En la pubertad estos cocientes se suelen tender a 1, por si acaso, es algo normal. Bueno, entonces les había dicho que si el hipogonadismo es prepuberal, habrá un hábito unicoide. También es importante evaluar en la clínica a una persona que si hay manifestaciones o no de hipogonadismo. Además de la deficiencia de testosterona, se puede encontrar alteraciones en la espermatogénesis y eso puede explicar la infertilidad o inclusive una disminución del volumen o el tamaño de los testículos. En resumen, en un hipogonadismo prepuberal, ya sea primario o secundario, habrá un hábito eunucoide y además de eso encontraremos una pubertad retrasada en los pacientes. Uy, no me permite escribir. Bueno, vamos a señalarlo nomás. Disminución de la masa muscular y podrá haber o no ginecomastia. La ginecomastia tiene que ver porque va a haber una menor producción de testosterona y más bien un aumento de los estrógenos. Entonces puede haber la presencia de tejido glandular mamario en un varón. Definición de ginecomastia. Testículos pequeños, puede haber un pene pequeño porque no se ha desarrollado la pubertad. En cambio, si el hipogonadismo es postpuberal, no habrá hábito inocoide porque el cierre de la epífisis ya se dio. Puede haber sí disminución de masa muscular, pérdida de caracteres sexuales secundarios, menor vello, por ejemplo, vello púbico o facial. Puede reducirse el volumen de los testículos, pero obviamente no encontraremos cambios en la morfología del pene, porque en este caso ya se dio la pubertad. Sí podemos encontrar disminución de la energía y la libido. Puede haber ginecomastia, aunque no necesariamente siempre se va a encontrar esto cuando el hipogonadismo es de origen hipoficial hipotalámico, porque en esas personas no va a haber estímulo para la producción de estrógenos porque las gonadotrofinas pueden estar comprometidas. Entonces, la infertilidad también es parte de la clínica de un paciente con hipogonadismo. Podemos encontrar en los pacientes ello. Sin embargo, hay situaciones también patológicas en las cuales una persona puede seguir produciendo testosterona en niveles adecuados, pero su problema es la infertilidad y eso tiene que ver con daños en los túbulos seminíferos. Hablemos un poco de las etiologías clásicas. El síndrome de Klinefelter es la causa más frecuente de hipogonadismo masculino. Se puede reportar en 1 en 500 en recién nacidos vivos. Suele ser pacientes con talla alta y el coeficiente intelectual puede ser normal. O puede ser normal el coeficiente intelectual. El problema muchas veces viene que la persona no acude a consulta, no le llama la atención el menor desarrollo de los testículos o el desarrollo sexual y pues para él puede considerarse que está todo normal, ¿no? Y recién cuando es evaluado a profundidad se hace un diagnóstico, incluso hay personas que son diagnosticadas a los 35, 40 años, por ejemplo, cuando acuden por problemas de fertilidad. Ahora, eh, sin poder. Ya. Ahora, en relación al síndrome de Kalman, les mencionaba que esto tiene que ver con mutaciones en las neuronas, perdón, o los genes que secretan la GNRH, cuando hay alteraciones además de la placa olfativa, y eso explica la hiposmia, anosmia. En el caso del varón, además de lo que vimos en la mujer, puede haber criptorquidia, ¿no? O sea, la criptorquidia es la ausencia o el descenso de los testículos, ¿no? Como una manifestación más de los daños con alteraciones congénitas en la línea media. Entonces encontraremos síndrome de Kalman y hipogonadismo secundario, además, pubertad retrasada. En el síndrome de Lawrence-Boone-Vanderbilt es un síndrome genético que cursa con obesidad severa, polidactilia, retinitis pigmentaria y pubertad retrasada e hipogonadismo secundario, por lo tanto.
El síndrome de Prader-Willi, esto también es una enfermedad genética que tiene manifestaciones fenotípicas clásicas como apetito voraz o intenso, obesidad severa, puede haber micropenia y criptorquidia y además hipogonadismo secundario, además de una alteración del coeficiente intelectual. En el eunuco fértil también se menciona, estas personas suelen tener deficiencias, sobre todo, como su nombre lo dice, fértil, en la secreción de la testosterona. Entonces no está afectado tanto la, eh, la, eh, la producción de los espermatozoides, sino más bien la secreción de la testosterona. Entonces por eso hablan de que es eunuco, pero fértil. Sin embargo, ya haciendo una evaluación retrospectiva, muchos pacientes que tienen esta condición ya tienen mucha dificultad para poder tener hijos, ¿no? Cuando se da, porque siempre es importante también la presencia de la testosterona. Generalmente tienen testículos normales, pero un pene pequeño. Y una complicación en la clínica de los pacientes con hipogonadismo es la osteoporosis, y es en la que eso puede derivar en fracturas. Por eso es muy importante el diagnóstico de esta condición y buscar siempre la causa. Y luego veremos que es importante por ello o se justifica el tratamiento. ¿Cómo es el diagnóstico? Basándonos en la clínica, empezamos con el dosaje de la testosterona, generalmente en dos ocasiones, generalmente en la mañana, 8 de la mañana. ¿Por qué la testosterona se dosa en la mañana? Porque generalmente los valores en la mañana son más constantes, hay menos variabilidad y los niveles son mayores que en otros momentos del día. Recuerden que durante la madrugada hay un aumento fisiológico en la producción de testosterona. Eso explica por qué hay erecciones matutinas en el varón, que es algo fisiológico, y esto es menor durante otros momentos del día. Entonces dosamos testosterona en la mañana, por lo menos en dos ocasiones, si sale bajo, en dos ocasiones, y a eso aunamos el dosaje de las gonadotrofinas. Si las gonadotrofinas están elevadas, el diagnóstico se verá un hipogonadismo primario y el estudio siguiente a hacer será un cariotipo. Si no están elevadas las gonadotrofinas, pensaremos que será un hipogonadismo secundario y siempre hay que buscar en el hipogonadismo secundario que no se trate más bien de un hipopituitarismo. Entonces va a ser importante estudiar el resto de ejes hormonales, tiroideo, adrenal, prolactina, entre otros, y buscar en las causas, por ejemplo, la hemocromatosis, que es una causa significativa de hipogonadismo, está reportado, por eso siempre hay que estudiar hierro, ferritina, transferrina, y se puede hacer estudios de imágenes, sobre todo buscando causas como adenomas hipoficiarios, por ejemplo. Si es un hipogonadismo primario, el calotipo es importante. Si es secundario, hemos dicho, estudio de estrés hormonales. La resonancia magnética con contraste va a ser útil. Cortes finos si sospechamos adenomas hipoficiarios. Entonces, los adenomas hipoficiarios, sobre todo, los podemos visualizar en las imágenes y generalmente producen valores de testosterona bajos, ¿no? Sobre todo los macroadenomas hipoficiarios. En el estudio del hipogonadismo es importante el hacer un espermatograma. Actualmente los valores de normalidad están dados por la población en la cual se hacen los estudios. No podemos generalizar los resultados normales para todo el mundo, mejor dicho. Si usamos los criterios clásicos de hace 15 años, bueno, podemos decir que el volumen en cuanto a un buen espermatograma es si es de 1,5 centímetros cúbicos y la cantidad o el conteo de espermatozoides es de 12 a 15, ¿no? Por mililitro, ¿no? Y además dentro de ellos es importante la motilidad, ¿no? Que por lo menos exista un 30% de espermatozoides que tengan una motilidad progresiva, ¿no? Y además que sean que normales al menos 4%, al menos 4%, que se encontremos por cada centímetro cúbico por lo menos 16 millones de espermatozoides. Pero les digo que lo que refiere a la literatura actualmente es que se hagan estudios en poblaciones y en base a eso se establezcan puntos de corte, percentiles, mejor dicho. Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento del hipogonadismo? Básicamente reponer la hormona deficiente, igual que en el caso del hipogonadismo femenino, el masculino, ese es el tratamiento, que puede tener diversos fines, ¿no? Puede ayudar a inducir la pubertad, puede favorecer, por lo tanto, o dar lugar al estirón puberal, estirón de crecimiento, puede tener repercusiones en el desarrollo psicológico de la persona, puede prevenir el desarrollo de osteoporosis también, puede corregir la anemia,
puede mejorar la masa muscular, tiene varios beneficios, la terapia de reemplazo hormonal. Básicamente lo que usamos en el Perú, le digo, por lo que tenemos en la actualidad, son inyecciones de testosterona, enantato de testosterona, o puede ser undacanoato de testosterona en inyecciones. En el mundo, quizá algo más sencillo es la aplicación diaria de geles de testosterona. Siempre es importante evaluar previamente a su paciente que no tenga hipertrofia de próstata o cáncer de próstata, porque esto puede derivar en complicaciones, ¿no? El usar testosterona puede favorecer el crecimiento de un tumor prostático no diagnosticado, un carcinoma prostático no diagnosticado. También la testosterona se metaboliza por el hígado, de tal manera que puede tener repercusiones en cuanto a el funcionamiento hepático, por eso es importante evaluarlo durante el seguimiento de los pacientes con tratamiento de reemplazo hormonal. Esto es lo que les muestro. En el mundo existe geles de testosterona mucho más fácil de aplicar diariamente, pero ojalá en algún momento tengamos estos a disposición constantemente, porque lo que usamos en los pacientes generalmente son inyecciones mensuales o cada 14 días de enantato de testosterona o aplicaciones trimestrales de undacanoato de testosterona. Ahí les dejo, quien quiera revisarlo, no se rompa la cabeza, no se les va a preguntar en profundidad de dosis, en este caso. Entonces, generalmente el tratamiento es parenteral, puede ser inyecciones subcutáneas o intramusculares, si hablamos de enantato o de undacanoato. En gel se aplica diariamente. Siempre es importante evitar contaminación y riesgo de exposición en personas con riesgo, como pacientes embarazadas o niños, ¿no? Que puede haber contaminación cruzada en esos casos, y hay que tener en cuenta eso. Ahora, la terapia de reemplazo hormonal con testosterona no va a mejorar la fertilidad. La fertilidad en el hipogonadismo, sobre todo, se puede corregir si es secundario con el uso de la gonadotrofina coriónica humana. Esta gonadotrofina coriónica humana tiene un efecto semejante al de las gonadotrofinas, porque esto va a ayudar a que se dé la espermatogénesis. Tiene una acción semejante a la hormona luteinizante y folículo estimulante. Es el tratamiento de elección en la actualidad. Cuando la persona no mejora con esta gonadotrofina coriónica, que se puede aplicar inyecciones 3 veces por semana o 2 veces por semana, no se mejora el desarrollo de los espermatozoides, pues puede aunar también el uso de gonadotrofinas menopáusicas. Pero la gonadotrofina coriónica es el tratamiento inicial para mejorar fertilidad. Ahora, el problema viene en el hipogonadismo primario en cuanto a tratamiento de fertilidad, porque muchos de estos pacientes ya tienen una digenesia de largo tiempo, y esto da lugar a que las células intersticiales y células Sertoli y espermatozoides sean atróficos. Entonces, la infertilidad puede ya estar establecida y no hay muchas chances de que se pueda lograr mejorarla con el tratamiento. Siempre está indicado el tratamiento del hipogonadismo, sí, porque mejorar la fertilidad es un beneficio, pero el otro beneficio, y podemos decir el mayor, es que si falta testosterona, los huesos se van a volver frágiles igualmente y puede haber riesgo de fracturas también. Pues, independientemente de la edad, se debería considerar tratamiento permanente del hipogonadismo, sea primario o secundario. No, sí debemos favorecer el uso de testosterona cuando no es por esa indicación. Usar testosterona para aumentar masa muscular, personas que, por ejemplo, hagan eh, o que se desarrollen en el área de fisiculturismo, en realidad en esas áreas no debería usarse y deberemos siempre desalentar el uso de testosterona en esas condiciones. Bueno, no sé si tengo tiempo para poder hacer esta pregunta, pero el caso clínico era un paciente adulto de 22 años que tenía disminución de erecciones matutinas y debilidad muscular, tenía una relación segmento inferior sobre segmento superior mayor a 1, una abrazada mayor a la talla y ginecomastia, y un volumen testicular o de 4 centímetros cúbicos que eran pequeños y duros estos testículos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en ese caso? Si lo van Primero, pensando, ¿ok? Me dicen hipogonadismo hipergonadotrófico prepuberal. Entonces, de plano sí, efectivamente, prepuberal, ¿por qué? Porque vemos que hay un hábito eunicoide. Otro aspecto importante sería pensar, no hay laboratorio. ¿Por qué sería hipergonadotrófico? Tenemos en cuenta que lo más frecuente es un síndrome de Klinefelter. Klinefelter.
y por la descripción de la clínica nos hablan de que los ciclos son pequeños ciclos. Entonces, sí, efectivamente, la respuesta es la A. El diagnóstico más probable aquí sería un hipogonadismo hipergonadotrófico prepuberal. ¿Qué exámenes? Mira, se corroboró, ¿no? LH-FSH elevadas. ¿Qué exámenes pediríamos en este momento? Un cariotipo. Bueno, pues en conclusión, el hipogonadismo, en el caso del varón, ¿no? Se puede ver a una menor producción de testosterona o daños a nivel de los testículos, ¿no? O problemas a nivel del hipotálamo o hipófisis, que viene a ser el hipogonadismo secundario. Siempre es importante en la evaluación diagnóstica el dosaje de la testosterona para determinar si es efectivamente o no, hacerlo en la mañana y aunado a eso se puede estudiar las gonadotropínas. Importante también evaluar la presencia de infertilidad, hacer las pruebas correspondientes, tomar en cuenta que hay condiciones que afectan a la globulina de las hormonas sexuales, también eso es importante en el diagnóstico. En relación al hipogonadismo, pues es importante la terapia de reemplazo hormonal. Ya hemos visto que el beneficio tiene que ver con el desarrollo de la pubertad, mejorar caracteres escolares secundarios, repercusión en la esfera mental y sobre todo en el metabolismo óseo, ¿no? Y si queremos mejorar la fertilidad, pues el tratamiento en hipogonadismo secundario puede incluir el uso de la gonostafina coriónica humana. Eso es lo que quería yo comentarles en esta segunda sección de hipogonadismo masculino. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Eh, Estoy abierto a poder tratar de absorber alguna pregunta si es que la hubiera. Quizá tal Doctor, vez. una Sí, consulta. sí, sí, Fernando. Sí. Ujú. Eh, Quisiera saber cómo es el tratamiento de fertilidad en el hipogonadismo femenino. Por ejemplo, en una paciente que tiene síndrome de TARP. Como mencionó, es HCG en los varones, ¿verdad? Pero en mujeres, ¿cómo podríamos hacer? Sí, como les mencionaba, también está acá en la lámina, el uso de inductores de la ovulación es una alternativa. O sea, en primer lugar hay que establecer claramente la etiología, ¿no? Y si hay chances de mejorar la fertilidad o no, porque hay que ser realistas desde ese punto de vista, ¿no? Generalmente las disgenencias gonadales suelen tener un peor pronóstico, el hipogonadismo secundario suele tener un mejor sí, un mejor pronóstico para mejorar la fertilidad. Pero si se plantea eso, luego pasamos a definir si es una terapia de baja complejidad o alta complejidad. Si es baja complejidad, podemos usar inductores de la ovulación. El citrato de clomifeno remedia la acción de la hormona luteinizante y por lo tanto puede inducir la ovulación. Entonces, si se induce la ovulación, se le puede hacer ya sea de forma natural o por seguimientos de ecografía y con la participación de la pareja se puede decidir cuándo tienen relaciones sexuales o en todo caso se puede hacer un tipo de fertilización. Ahora, si ya la persona no responde a esos tratamientos, se puede usar inhibidores de la aromatasa. Al inhibirse la aromatasa, entonces se puede elevar la secreción de los estrógenos. Y esto puede a su vez estimular a la producción de la hormona luteinizante y también puede de esa manera inducirse la ovulación. Ahora, si no mejora con ese tipo de tratamientos, inclusive seguimientos ecográficos o fertilización en laboratorio, pasaremos ya a una terapia más compleja, ¿no? Puede pasarse a una fertilización in vitro, propiamente dicha, o inclusive la donación de ovocitos, que también existe, pero son terapias ya esas, fertilización in vitro, por ejemplo, o donación de ovocitos, son terapias de alta complejidad. ¿Alguna otra pregunta? Muchachos. A diferencia del paciente varón, la mujer no tiene sus óvulos, por decir así, deficientes, ¿verdad? ¿En qué sentido? Por ejemplo, el varón con Klinefelter tiene, o sea, por más que está recibiendo tratamiento desde Claro, joven, claro, tiene espermatozoides deficientes. La claro. mujer con 45 quiso también los tiene así, o son óvulos normales, como por ejemplo para poder hacer un in vitro. Claro, va a depender de si el síndrome de Turner es severo en cuanto al hipogonadismo, ¿no? Como les mencionaba, hay variedades citogenéticas. Entonces, si bien es cierto, las chances de éxito en el Turner si lo comparamos con un hipogonadismo secundario donde el ovario no se ha tocado, afectado severamente, en el Turner sí puede estar afectado.
Si tiene una paciente con síndrome de Turner diagnosticado desde nacimiento, con un hipogonadismo severo, con una variedad citogenética como 45, o una monosomía, pues probablemente sí, las chances de éxito no sean tan buenas, pero podría potencialmente mejorarse y poder lograr la ovulación, porque sí podrían haber ovocitos que sean lo suficientemente eh, viables. Pero si es una variedad citogenética como mosaicismos, sí, tendrían inclusive un mejor pronóstico, ¿no? Eh, por ejemplo, en casos en los cuales el hipogonadismo no ha sido tan severo, en esas variedades citogenéticas podría sí responder bien a un tratamiento de fertilidad. Entonces ahí es importante determinar también las variaciones citogenéticas, ¿no? Lo mismo se aplica para el Klinefelter, por si acaso, ¿no? También hay variaciones citogenéticas que quizás no han dado en eso, ¿no? Pero típicamente sí, la infertilidad es un gran problema en el síndrome de Klinefelter. Doctor, ¿y cómo es el proceso cuando una paciente que tiene ovario poliquístico solamente En, debe el ca- seguir su tratamiento y va a ser consecuentemente fértil a largo plazo? ¿En qué caso? En caso de infertilidad. En caso de ovario poliquístico, tengo entendido que de por sí hay un rango mayor de infertilidad. En todo caso, si la paciente está tratada con anticonceptivos orales, a la larga esta va a terminar regulando su ciclo y por ende siendo fértil otra vez, ¿verdad? Claro, en el caso del síndrome ovario poliquístico, ahí sí no vemos un daño propio severo del ovario, ¿no? Y de los ovocitos, entonces, y los folículos primordiales. Entonces, si la persona empieza un tratamiento, depende del tratamiento si desea gestar o no. Quizá no me he detenido tanto eso en esta presentación, porque no era solo de ovario poliquístico, pero cuando se habla de tratamiento, lo primero que hay que preguntarnos es si la persona desea tener hijos o no. Si la persona desea tener hijos, el enfoque es manejo de fertilidad. No quiere decir que todas las personas van a tener infertilidad, por si acaso. Hay personas que si se bajan de peso, se corrige la resistencia a la insulina, pueden tener ciclos menstruales normales y pueden gestar. Ahora, ojo, obviamente que si hablamos de que desea gestar, tratamiento con anticonceptivos no se da. ¿Okay? Esa no es la finalidad. Si la persona baja de peso, cambia estilos de vida, eh, y tiene ciclos menstruales, si bien es cierto, quizás no tan regulares, pero sí tiene ciclos menstruales, puede quedar embarazada. La chance de éxito es más baja. Ahora, si aparece la infertilidad, ahí sí el manejo es semejante a lo que les acabo de describir. Baja complejidad, inductores de ovulación y alta complejidad que puede llegar a fertilización inclusive in vitro. Es el mismo enfoque. Si no desea tener hijos, depende de la clínica del paciente. Si hay una clínica de exceso de andrógenos, como lo vemos en la consulta, por ejemplo, pacientes con hirsutismo, pacientes con acné, pues el enfoque va a ser anticonceptivos y o el uso de antagonistas de los andrógenos como la espironolactona. En el caso que la paciente tenga problemas en ciclos menstruales, recordar que los ciclos irregulares o amenorrea o oligomenorrea predispone a hiperplasia de endometrio, mayor riesgo de cáncer de endometrio. Entonces tenemos sí que ciclar a la paciente. Entonces podemos usar anticonceptivos orales para ello, ¿no? Estradiol, por ejemplo, y citosterona o también drosperinol, ¿no? Que anticonceptivos orales incluyen estrógenos y andrógenos con efecto antiandrogénico para regular los ciclos menstruales. Ese es el enfoque. Entonces, no quiere decir necesariamente que todas las personas van a tener con síndrome poliquístico infertilidad. Ok, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Bueno.